¿Cómo les va? Gracias por acompañarme en un nuevo Valor de Vivir. Hoy vamos a empezar con Griselda. Anótate porque el 23 de septiembre hay un taller sobre tarot. Y hablando de tarot, nosotros le preguntábamos a Griselda si te lo modifica en definitiva el futuro de tu vida. ¿Cómo es la sesión de tarot? ¿Cómo llegás vos allí? Bueno, Griselda te explica. Hola, ¿cómo están? Yo quiero contarles cómo es una sesión de tarot. Una sesión de tarot conmigo. Mis sesiones de tarot, en realidad, como siempre les digo, no es en la búsqueda de adivinar el futuro, sino más bien es en la búsqueda de observar dónde estás parado o dónde estás parada hoy para ver qué decisiones tomas hacia el futuro. Por eso es muy importante que sepas qué arcano de correspondencia tenés, o sea, qué arcano sos, para ver qué tipo de personalidad tenés. Es importante ver en qué punto de la evolución de la vía del tarot o del camino del loco estás parado, para ver si tenés que tomar alguna decisión diferente, si tenés que hacer las cosas de otra manera, justamente para modificar tu futuro. Modificar el futuro es hacer día a día algo que te impulse hacia un futuro mejor para vos. Entonces, toda esta información que yo te doy, todo esto que te cuento, todo esto que a mí me apasiona, lo voy a volcar en un taller el 23 de septiembre. Están todos invitados, va a ser a las 14 horas, día sábado, así que espero encontrarlos ahí. Y si además te gusta cómo enfoco esta herramienta, cómo trabajo esta herramienta, también te invito a que hagas una consulta y me va a encantar recibirte. Y recordá que tenés derecho al bienestar. Es el tema de hoy. Desde hace mucho tiempo, ¿cuántas personas sufren de ansiedad? ¿Verdad? Bueno, ahora, ¿cómo la podemos reconocer a la ansiedad? ¿Sí? ¿Y de qué manera podemos ir procesando eso para tener una mejor calidad de vida? Gloria Brady se te cuenta. El mayor número de las consultas en counseling, de las personas que llegan a consultar al profesional de la relación de ayuda, tiene que ver con la ansiedad. La ansiedad, esa inquietud, ese estado en donde básicamente lo que podríamos decir es que toda nuestra vivencia psicológica está dada por un montante de tensión y la mente puesta muy en la incertidumbre y en el futuro. La ansiedad está en la base de muchas patologías psicológicas y en el caso de que nosotros la podamos reconocer y nos demos cuenta que tenemos una fuerte presencia consciente para trabajar en nosotros mismos y la motivación, está bueno hacer un proceso de educación emocional en la ansiedad. Y te cuento un poco cómo es ese proceso. Ese proceso abarca en el aspecto físico, en el aspecto fisiológico, el hábito corporal, en la parte temperamental, porque nadie se pone ansioso si no tiene esa tendencia. Y el organismo se acostumbra, es como que tiene una reactividad que le es propia, que es la condición de una persona, que se representa en lo químico, por eso muchas veces cuando es muy malsana se necesita una medicación adecuada, y si no, en el aspecto psicológico hay que trabajarlo mucho con todas las técnicas y la forma en la que hace a la parte psicocorporal. Te van a venir bien
todas las disciplinas que tienen que ver con una respiración adecuada y consciente, como el yoga, como el tai chi. Te van a venir bien todas estas formas externas de ayuda, pero son externas de ayuda, como pueden ser el masaje, el reiki. Pero acá en counseling nosotros hablamos qué hacemos interiormente con nuestra ansiedad. Bueno, nuestra ansiedad lo que necesita de nosotros a nivel psicológico es que tratemos de permanecer en nuestro organismo lo más que podamos. Lo más que podamos quiere decir que la mente no se vaya a los pensamientos, sino que permanezca en el cuerpo. Y para eso el counselor tiene un montón de formas de colaborar para que realices ese aprendizaje. Después está la parte emocional en el sentido de cómo se estructura, cómo aparece, qué determina la ansiedad. Y ya como te mencioné, lo básico para que haya ansiedad es que vos quieras conseguir algo y no te sientas capaz de poder controlarlo. Siempre que haya ansiedad vamos a tener la necesidad de controlar, no nos vamos a quedar tranquilos hasta que las cosas terminen, el tiempo parece que nos juega en contra. Entonces toda esa sensación se asocia a una cantidad de pensamientos que empiezan a armar como un circuito en donde todos los peores escenarios posibles te van a venir a tu mente. Te van a venir y si pasa esto y si pasa lo otro, despertando la ansiedad, despertando la alarma y el miedo. No dejes que eso progrese en vos. Si te estás dando cuenta que tenés esa tendencia, es muy útil y muy necesario que hagas algo con eso. ¿Y qué es lo que podés hacer con eso? Bueno, reconocerlo primero, aceptarlo y después ponerte a trabajar en un reaprendizaje, en un redireccionamiento de tus pensamientos, como si fuera en la transmutación de los núcleos que sostienen de tus mandatos, de tus creencias y sobre todo cuando hablamos del miedo, entrar allá en dónde se arman esas amenazas y cómo vos podés sentirte más fuerte, más resiliente y mejor preparado para poder responder. Con esa, el proceso de desarrollo personal te va a llevar a un buen puerto. El tema que va a tratar Adriana Torres para mí es discutible. Porque viste que a veces vos tenés enfrente una persona a la que no soportás por diferentes motivos. Por negligencia, que ha hecho cosas que no corresponden, porque tiene un carácter que, bueno, la soportás. Y bueno, pero acá se plantea, ¿qué cosa? De que vos tenés que mejorar cuando ves al otro, ¿sí? Es decir, el otro es el reflejo tuyo, entonces vos tenés que mejorar lo que es tu reflejo. Tengo mis dudas. En otro programa vamos a analizarlo un poquito más. Bueno, así que si vos tenés algún problema con alguna persona, fíjate qué te pasa o bien consultar a Adriana Torres. Estamos en tiempos en donde todos estamos muy susceptibles a sacarnos rápidamente y a veces llegamos a nuestra casa agotados, sin fuerza, sin energía. A veces nos dejan dentro de nuestra propia casa sin ganas, sin fuerza, sin energía. Y cuando la gente llega a la terapia con esta característica, con esta particularidad, siempre los invito a trabajar en una cuantas preguntas que vamos haciendo de su historia, de su biografía, pero que seguramente esto que me está molestando o esta situación que me está molestando o que me pone mal del otro es una situación que yo la tengo que resolver en mí. Si yo la resuelvo en mí, después no me va a agotar. ¿Qué quiero decir con esto? Vamos a suponer que una persona llega porque convive con una compañera de trabajo que es una víctima, que se hace la víctima todo el tiempo y está todo el tiempo victimizándose y dice, ya no la quiero escuchar más, si la escucho me saco. Y llega a la casa y sueña con esa amiga, habla de esa amiga todo el tiempo o de esa compañera y uno dice, a ver, ¿por qué te hace tanto mal esa persona?
¿qué está sacando de vos esa persona? Y probablemente ella en su vida haya convivido con alguna víctima y justamente esa compañera es el espejo de la víctima que fue su madre o que fue su abuela o que fue su padre. Entonces, cuando sana ese vínculo con esa persona que le está espejando, la persona automáticamente deja de sufrir lo que la otra está haciendo. Es decir, que vos decías recién en la pregunta, ¿y quién es el culpable? ¿El otro o yo? O sea, lo que me molesta, la responsable soy yo. Porque el otro puede ser un reverendo, como decimos HDP, puede ser una persona jodida, puede ser una persona malhumorada, puede ser un maltratador, puede ser lo que sea, mi jefe, mi pareja, mis compañeros de trabajo, mis hijos. Todos pueden tener las características que tengan. El tema es qué hago yo frente a eso. Entonces, como los otros son los espejos de mi vida y todo lo que ocurre en mi vida tiene que ver con un modelo que traemos, ¿sí? Con unas redes que nos están gobernando, que son las experiencias que hemos vivido, nuestros ancestros, como lo hablábamos en el programa anterior, de la fidelidad que guardamos muchas veces a nuestros ancestros. Entonces, si a mí lo que me molesta del otro es la víctima, bueno, tendré que ver qué víctima hay adentro mío, quién fue muy víctima y me afectó. Si la persona que me molesta en mi vida es un maltratador o es un intimidador. Por ejemplo, hace un tiempito recuerdo que tuve una situación en la calle muy rara y dije, uy, ¿por qué me pasó esto? Y me tuve que poner a pensar qué había pasado en mi vida. Y claro, porque después que pasamos por terapia y que venimos haciendo memoria celular, llega un momento que nuestra vida se acomoda de tal manera que a veces hasta nos olvidamos de algunas cosas que nos han pasado. Y me encuentro con un señor que tenía apoyado su auto sobre el mío. Y entonces yo me puse a mirar para todos lados a ver si lo encontraba el señor, porque me había puesto el auto tan pegado que yo ya no podía dar marcha atrás y no podía sacar mi auto porque no me quedaba ningún espacio para poder, lo iba a golpear todo. Entonces me acuerdo que me puse y dije, bueno, toco unas bocinas a ver si sale el señor. Y aparece un señor de un lugar, que era un taxista, intimidándome. ¿Qué te pasa? Sí, y me lo decía de una manera que no lo puedo ni siquiera reproducir. Pero, me hablaba y me hacía con el dedito así. Y bueno, a ver, entonces puede que nos intimide un dedo, puede que nos intimide. Y yo dije, me quiso intimidar. Lo bueno está que en otro momento yo hasta me hubiese puesto a llorar tal vez, o me hubiese puesto mal. No me fui mal y me fui riendo diciendo, mira ese señor cómo me quiso intimidar, pero no lo logró. No entraste en el juego de él. No entré en su juego. Claro. En otra época a mí me hubiese hecho llorar. Claro. Y probablemente hubiese tenido un mal día. Entonces, cuando la gente llega diciendo, yo ya no tengo más un buen día, bueno, el problema es tuyo, claro. No es del que te saca la energía. Nos sacan la energía justamente las víctimas, los intimimadores, los maltratadores, los que quieren gobernarnos a toda costa, los inseguros, esa persona que está todo el tiempo preguntándome, ¿y qué hago? ¿Y qué hago? ¿Y qué hago? Y si esa persona que tenés al lado tuyo te está preguntando todo el tiempo y te molesta, evidentemente está espejando algo de tu vida, o de tus padres, o de tu propia inseguridad como persona. Entonces, memoria celular es fantástico, porque cuando la persona llega con una problemática de estas, en una sesión se va con una estructura totalmente cambiada. Y, por ejemplo, llega esta paciente diciendo, mi compañera es una víctima y no la aguanto más, y no puedo ir más a trabajar, ¿y qué hago? Y yo el sueldo lo necesito. Entonces, ¿no será que no es cambiar de trabajo? Porque cambio de trabajo y voy a volver a encontrar otra víctima en el otro trabajo. Gracias. El tema es encontrarme yo, salir yo de mi víctima. Siempre te digo que es un querido amigo, que nos conocemos de hace mucho tiempo. Para mí es un gusto tenerlo acá en Todas las Voces Todas. Estoy hablando de Oscar Barrionuevo y este es el tema de hoy. Todas las voces todas, todas las manos todas, todas las voces todas, todas las manos todas, toda la sangre puede. El club es fundamental para nosotros, para la familia.
club se llena y todavía no hemos hecho las obras que tenemos planificadas, porque enfrente se hace el barrio nuestro, ahí en Baigorria. Enfrente se hace el barrio nuestro, ya está en marcha, y está en marcha el club. Y está en marcha cada vez más fuerte, digamos, la visita de los chicos discapacitados, de los jubilados, es decir, los pensionados, todo eso que cobran el fondo compensador, todo eso están absolutamente gratuito, y dentro de poco, si Dios nos permite, vamos a ir a buscarlos a cada uno a la casa para llevarlo al club los fines de semana. Es decir, todo esto me lo piden los compañeros del club que quieren que hagamos un esfuerzo. Ha hecho un apoyo la empresa, nos ha regalado algunos autos ya usados, en desuso, digamos, por la empresa, nos dieron a nosotros hacemos arreglarlo, hacemos recomponer, y nos dieron 3 vehículos, y realmente me enaltece la función de los funcionarios actuales, desde su ministro, digamos, el ministro Garibay, el presidente Bonet, bueno, y todo obviamente bajo la conducción del socialismo, del gobernador socialista que tenemos, ¿no? Yo creo que siempre hay que tener el corazón abierto a aquellos que no son pudientes, claro. Y en algún momento, vos sabés que yo me dedicaba más que nada, porque te puedo decir, en un cargo, yo he tenido muchos cargos políticos y sindicales, he tenido el honor de estar muchas veces al frente de la CGT, de la 62, y de la política, en el Ejecutivo, en el Legislativo, en el Consejo Deliberante también. Bueno, yo no soy un hombre pudiente, soy un hombre que puede hacer cosas. Entonces, tampoco quiero serlo. A esta altura de mi vida no voy a hacer nada. Todo lo que hago está destinado a las actitudes sociales que tenemos que tener. Entonces, esto está mezclado, puesto ahí en la cabeza de cada uno de los componentes, más que nada de las compañeras, que son las más solidarias y las que trabajan. Y bueno, y los compañeros que tenemos en el club nuestro, y los que se dedican a sostener, los afiliados en general se dedican a sostener todas las funciones sociales que nosotros cumplimos. Es absolutamente gratuita y es para los que lo necesitan, como los jubilados, que, bueno, su sueldo no son lo suficiente, aunque ellos tienen fondo compensador, que hay un compañero nuestro allí también manejando, cobran un adicional a su jubilación, pero para eso hacen aportes cuando son activos. Y hay chicos y no pudientes que... enfermos, todo eso es absolutamente gratuito. Oscar, ¿y cuándo inaugurás el barrio? ¿Tenés idea para cuándo es? Porque esa es otra gran obra. Y sí, es enorme el barrio, y creo que está en 2 o 3 años, está completo, porque es enorme. Creo que va a llevar también hasta, ¿cómo se dice? Para dejarlo lanchas y... sí. Un embarcadero. Sí, y además todos ascensores, por ejemplo, de primerísimo nivel. El barrio es muy grande, la empresa es muy seria, y bueno, y nosotros hemos puesto el terreno, y mis compañeros tienen todas las posibilidades de estar en un sitial más barato, que son los que corresponden al gremio, ya eso dispone todo el gremio, y lo otro disponemos conjuntamente con la empresa que hace... Comercializa. Claro, comercializa, y son los que realmente hicieron los aportes. Claro. Entonces, bueno, pero ellos saben perfectamente que nosotros tenemos, por sobre todas las cosas, una cuestión social que cumplir. Mis compañeros van a pagar mucho menos, y aquel que pueda, porque hay muchos que pueden de los compañeros nuestros, bueno, tienen otros que ya te digo, hasta con ascensores de última generación, digamos. Así que estoy muy feliz por las cosas sociales que realizamos.
y realmente es la primera vez que hablamos de esto. Es la primera vez que hablamos de esto. Pero bueno, hoy estuve trabajando sobre ese tema porque se cumplían 30 años de la fundación de los jubilados. Ya te digo, los jubilados tienen todo gratis en el sindicato, en el club, tienen todo absolutamente gratis. En lo social, creo que vamos a seguir, y si es necesario ir a buscarlo y llevarlo a la casa, al club, lo vamos a hacer porque para eso está el club. Los que están trabajando son los aportantes. Tampoco pagan un montón, no te vas a creer, pero son los aportantes. Y todo está volcado exclusivamente a lo social. Viste que en el centro Anankara tenés distintas disciplinas. Se incorpora esta, pero no sabemos de qué se trata. Entonces, bueno, Roxy te va a contar. Y si te hace bien, anda. Bueno, péndulo hebreo lleva su nombre porque el péndulo tiene y trabaja con unas etiquetas escritas en hebreo, ¿sí? Entonces por eso se le puso péndulo hebreo. Si vos le preguntás a las personas que hacen cábala, ellos desconocen al péndulo en sí. Obviamente que las palabras y las letras allí puestas no, son palabras en hebreo. Mi maestra, quien me impartió a mí en los cursos de péndulo hebreo, ella hizo chequear por un cabalista las etiquetas que se utilizan, porque el péndulo es un péndulo que es de madera, que parece un cilindro, que tiene dos puntas, o sea, vos lo movés y en una punta tiene dos canaletas marcadas, por decir de alguna manera, y se le adosa estas etiquetas escritas en hebreo. Como te contaba, mi maestra hizo investigar por un cabalista estas etiquetas para ver si eran realmente escritas en hebreo, porque a veces no sabes realmente si están así o no. Y bueno, le confirmó que lo que decía ahí era lo correcto, que estaba bien. Y entonces, bueno, a través de eso ella siguió con la enseñanza. ¿Y por qué las etiquetas en hebreo? Porque las lenguas que nosotros normalmente conocemos tienen una vibración muy importante al momento de irradiar energía. Ahora, no es lo mismo cuando hablamos nosotros en español por ejemplo, cuando uno dice un mantra en sánscrito, o cuando uno dice una palabra en hebreo, porque por ejemplo nosotros podemos decir quitar algo en hebreo y tiene una onda de forma. A eso nosotros decimos. Son lenguas solares, por ejemplo, sánscrito, hebreo, son esas palabras que están indicando una energía que se pone en acción al momento de verbalizarla o al momento de accionarla. Por eso nosotros decimos que con péndulo hebreo trabajamos con una onda de forma, ¿sí? No es lo mismo cuando vos estás diciendo perro, que cuando, por ejemplo, encontrás escrito perro con estas lenguas distintas a las nuestras. Y que la energía es totalmente diferente. La energía es distinta. Si vos lo medís a su vez con otro péndulo, ves cómo la vibración es distinta. Es como que tienen, son lenguas como que no tienen fuerza al momento de emitir. Por eso son distintos. Por eso cuando vos decís trato con un mantra, si yo lo digo en sánscrito, bien dicho, a que yo lo traduzca al español, no va a tener la misma fuerza. Es distinto. Entonces, volviéndolo al péndulo hebreo, la fuerza de este péndulo es esas etiquetas que se adosan, que están escritas en hebreo, y lo importante de este péndulo es que nosotros diagnosticamos qué podemos encontrar en el campo energético de la persona, campo electromagnético, donde podemos encontrar, por ejemplo, distintos bloqueos que causan, por ejemplo, las larvas, los miasmas, los parásitos. Es como si fueran larvas astrales, nosotros le decimos, como que se adosa a nuestro aura, y eso hace que se desgaste, se rasga el aura, y por eso muchas veces tenemos después problemas a nivel físico, a nivel emocional, a nivel mental.
El aura tiene distintos estados y en esos estados se pueden ver distintos colores. Porque aparte de nuestros cuerpos energéticos son varias capas que lo podemos ver en estudio, pero en realidad conforma todo un solo campo electromagnético, que es la envoltura que tenemos y que no es solamente nuestro cuerpo físico. Ahora, cuando nosotros empezamos a chequear con péndulo hebreo, chequeamos los 7 cuerpos. Y podemos ver si hay algo adosado en esos cuerpos que hace que después la persona tenga algún tipo de desequilibrio. Hoy por hoy las personas quieren saber realmente cómo están a nivel energético, sobre todo las que se acercan a todos estos temas, ¿no? Quieren saber muchas veces por qué también a veces tienen trabas en su vida y no saben por qué no pueden avanzar. Y mucho tiene que ver con esto, porque también, por ejemplo, con el péndulo hebreo podemos ver si hay magia psíquica, si hay magia ritual, si hay alguna cuestión que pueda estar en ese momento disociando a la persona. De todos modos, siempre lo que nosotros tratamos es que la persona realmente tenga un campo energético fuerte, equilibrado, para que nada le pueda llegar. Pero cuando muchas veces las personas decaen en su nivel energético, es como que dejan la puertita abierta para que ingresen a su cuerpo distintas cuestiones. Cuando hablo de cuerpo estoy hablando de todos los cuerpos. Estamos hablando también de cuerpo energético. El péndulo hebreo lo diagnostica y después lo que hace es irradiar energía para poder armonizar y limpiar o sacar aquellas cosas que van encontrando. Por eso es un péndulo que se llama péndulo bipolar. Diagnostica por un lado y después irradia para poder armonizar aquellas desarmonías que se pueden encontrar. Este curso de péndulo hebreo lo voy a estar dando el 23 de septiembre. Es un sábado a las 14 horas. Es completo, le vamos a estar entregando el material, le vamos a entregar el péndulo para que puedan hacer el trabajo y que realmente puedan saber y se puede utilizar para uno mismo o pueden utilizarlo para otras personas. Pueden buscar incluso en la casa, pueden limpiar las casas con ese tipo de péndulo. Lo único que me falta contarle es que uno diagnostica, después con un algodoncito, con muérdago, hace la limpieza en el cuerpo energético y luego irradio la sanación. Entonces, bueno, por eso es bastante completo. El curso va a estar durando de 14 a 19:30. Lo vamos a dar bien intensivo como para que no vengan varios días a hacerlo, porque a veces por ahí muchas personas por el trabajo no pueden. Entonces es un sábado a la tarde. Los que son de mi generación, y a lo mejor los chicos también se acordarán. ¿Te acuerdas de esa famosa canción Obladí, Oblada? Bueno, tiene mucho que ver esto, ¿sí?, en nuestra vida. Pero te lo va a contar Gerardo Salemi de qué se trata esta canción. Esta canción me parece muy linda porque realmente es muy dinámica, no solo en su ritmo, sino en su mensaje. Vamos a ver que tiene un mensaje que yo llamo estilo río. La canción fluye como río, pero nos deja un mensaje del río. Ahora vamos a ver un poco por qué. La idea que propongo es pensar esto de que, bueno, los Beatles fueron un conjunto muy rico. Los Rolling tenían una filosofía, los Rolling Stones, pero los Beatles tenían distintas filosofías de vida y a veces aportaban desde una mirada y desde otro. Es decir, Paul, John, Harrison, Ringo eran diferentes y expresaban distintas cosas y lo juntaban o lo unían a veces en algo muy creativo. Esta canción no le gustaba mucho a John, es más bien de Paul, expresa más la filosofía de Paul. Obladi, Oblada la toma Paul de un conguero nigeriano, que siempre decía que en los bares, cuando terminaba la función o cuando terminaba de charlar, bueno, Oblada, la vida continúa.
Life go on. Los profesores de inglés, por favor, estimen que uno es un nativo. Sería un emigrante, como de emigrante digital y un emigrante idiomático. Bueno, en este sentido, lo que dice la canción es que la vida continúa. Pero continúa. ¿Y dónde está la felicidad de estos protagonistas? No sé si recuerdan, a lo mejor, posiblemente una canción de Serrat, que es aquellas pequeñas cosas. Que él dice que sacan boletos de ida y vuelta. O sea, cuando las perdemos, es como que nos retornan un montón de otras cosas. Y acá es el ir tomado de la mano en la pareja, la sonrisa de los niños jugando en el patio, toda una serie de cosas que a veces no valoramos, incluso hasta en el trabajo. Ir al trabajo y hacer cosas que nos gustan, el valor de lo cotidiano. Entonces, cuando hay algún problema, significa, bueno, la vida continúa. Estas pequeñas cosas las voy a seguir resguardando. Estas pequeñas cosas, de alguna manera, las voy a seguir cultivando o voy a seguir encontrando otras que son valiosas. No me quedo melancolizando, no me quedo adolorido. Entonces, esto sería de esta manera, porque la canción dice, la vida continúa ombra. ¿Qué significa bra? Hay una gran discusión entre los eruditos o los Beatles. Pueden ser como los rockeros que abrevian y quiere decir hermano. En la vida continúa hermano, hermanadamente, con fraternidad. Esto es una de las miradas, pero realmente bra significa sostén, corpiño, diríamos. Acá en la traducción se lo toma de esa manera, del video. En este sentido, el corpiño, si bien es libertad, claro, es libertad, también no usado obligatoriamente, pero muchas veces protege, por ejemplo, al realizar deporte. No solo protege lo que es muy valioso, que sería el seno, con el cual también la mamá alimenta al bebé, que también es seducción en la pareja, tiene que ver también con expresión de la salud de la mujer. El seno está protegido y a veces también resaltado por el corpiño. Si tiene una serie de finalidades importantes. En este sentido, la canción quiere decir de que las cosas importantes de la vida, aunque empecemos, bueno, el seno, alguien de la biología dice, bueno, es una glándula mamaria. Entonces, claro, pero ¿cuánto significado tiene el seno? ¿Cuánto significado tienen un montón de otras cosas? Entonces, la vida continúa protegida como, es decir, hay que llevarla como un sostén, algo que la proteja, algo que la exalte. Entonces, la canción, la vida fluye como un río, y ahí dice una autora de la psicología gestáltica que no empujes el río fluye solo. La vida hay que acompañarla en su ritmo, valorarla y llevarla muy valiosamente como en un sostén. Ese es el contenido que me gustaría proponer en esta charla. ¿Cuántas veces hablamos con la Pedroni de estos cambios mundiales? Venimos hablando desde hace años. ¿Y por qué digo todo esto? Por lo que pasa con los huracanes, ¿no? Cómo la naturaleza va arrasando con todo. Es la naturaleza, ya está previsto todo esto. Digo, ¿cuántos interrogantes que tenemos? Porque también hemos hablado, como te dije, de estos temas con María Esther Pedroni. Bueno, el análisis de ella sobre lo que está sucediendo en este mundo tan convulsionado.
corre detrás del éxito, del dinero, y se pierden un montón de valores. Yo estoy de acuerdo con el progreso, el avance, pero para eso no hay que llevarse al mundo por delante, hay que darle tiempo al tiempo. Hay cosas bueno, que están más allá de la tecnología. Y la parte que nos hemos olvidado, que se ha olvidado el hombre. Que somos un alma en un cuerpo. Y eso se dejó atrás. Entonces, bueno, cambiaron los sentimientos, cambiaron la forma de pensar, sentir. ¿Corremos detrás de qué? ¿Detrás de qué corremos? Esa es la pregunta, ¿no? Nos hemos perdido entre medio de un montón de cosas. Perdimos la noción de lo que realmente somos. El mundo está reaccionando, el planeta Tierra está reaccionando. Pero ¿cuánto tiene que ver lo que el hombre hace? Los gases que van hacia arriba, la polución, hay un montón de cosas que inciden en cambio, no solamente el movimiento de la Tierra. ¿Pero qué pesa más? El calor. Vos fijate que esta semana, bueno, estos días que hemos estado prendidos todos a la televisión, todo el domingo, ¿no? Sábado y domingo. El calor que tenía el agua. Claro. Es tremendo eso, ¿no? La graduación en el calor que tenía el agua es una cosa que sí, ¿cómo puede ser esto, no? En un momento, una parte del mar se retiró y se veía el fondo del mar y el agua no estaba más. En una de las partes mostraron eso. Y una persona que bajaba tomado una cuerda y caminaba por el fondo. Y bueno, si nosotros miramos el Antiguo Testamento, vemos que hay una parte donde dice, donde hubo agua emergerá la tierra. Y donde hubo tierra, el mar lo tapará. Yo vi eso y se me electrizó el cuerpo, porque dije, Dios mío, ¿no? El que conoce algo de toda esta historia, verlo en ese momento, es como que vino a la mente, a la pucha, ¿qué está pasando? La destrucción del hombre por el hombre. Valor de vivir. Todas las voces, todas las manos, todas las voces, todas las manos, toda la sangre puede. ¿Qué tal, Cecilia? ¿Cómo andás vos y toda tu audiencia? Siempre hablamos de conflictos. Todos ellos aparentemente generados por el hombre y su maldad. Hoy vamos a hablar no de un conflicto humano, pero sí que tiene terribles consecuencias humanas, cuál es el denominado cambio climático. Lo hemos visto estos días, gran cantidad de tormentas han azotado especialmente en la América Central, el sur de los Estados Unidos, tifones, huracanes, vientos arrachados, marejadas. Bueno, obviamente que esto llama la atención, simplemente porque este año
ha habido más de 400 eventos catastróficos, lo que implica un incremento de más del 400% si lo comparamos con periodos similares de la década del 70. Llegado a este punto, hay dos grandes posturas. Aquellos que sostienen que esto es producto del efecto invernadero que se produce por la emisión de los gases de carbono, que hacen que la luz solar tenga otro tipo de incidencia, y aquellos que sostienen, son una minoría, pero los hay, que se trata de un ciclo normal enmarcado en los grandes ciclos del cambio del clima de la humanidad. Más allá de esta discusión, que puede parecer semántica o científica, hay una realidad. Este fenómeno ha llegado para quedarse. La temperatura media está aumentando, sube el nivel de los océanos, la disponibilidad de recursos tan importantes como el agua se hace difícil de obtener, y esto, como siempre digo, de la ciencia que manejo, que es la estrategia, nos lleva a sacar algunas conclusiones. ¿Cuáles son ellas? La primera, ¿qué es lo que estamos viendo? Primero, una escasez cada vez más marcada de este recurso tan vital como es el agua. No solamente el agua para beber, sino el agua para producir productos alimenticios, es decir, para la agricultura. Eso, a su vez, esta combinación de factores está llevando a una migración de las tierras laborables, de las tierras que pueden ser cultivadas, hacia otras regiones, lo cual obviamente conlleva el traslado de grandes masas humanas. Esto ya de por sí es un problema. También nos alerta la Organización Mundial de la Salud de que la ausencia de agua, la falta de comida, que la reducción de los terrenos arables y cultivables está produciendo, va a tener un evidente impacto en la salud. Vamos a tener poca agua para higienizarnos, vamos a tener poca comida para alimentarnos. Esto es crítico. Y finalmente, hay un fenómeno, por extraño que parezca, pero que se está dando, que es la elevación paulatina del nivel del mar, donde hay lugares, especialmente aquellos que están ubicados en lugares próximos al mar, caso más patético es de Dhaka, la capital de Bangladesh, muchos expertos sostienen que tendrá que ser evacuada en pocos años. No lejos de ello está Holanda, que tiene una gran infraestructura para vencer y detener el mar, y nuestra querida Buenos Aires, incluso la propia Rosario, que son ciudades ribereñas o ciudades que se encuentran próximas a un gran curso de agua, que seguramente en los próximos años van a sufrir algún tipo de embate. Si a esto vamos a la Argentina y le sumamos la crónica ausencia que tenemos en la disposición de obras de infraestructura hidráulica que permitan paliar el efecto de esta tormenta, vemos que tenemos un problema. Ya yendo para el final, sabemos que estos problemas, cuando se producen estas catástrofes, básicamente inundaciones, se utiliza a las Fuerzas Armadas como elemento de mitigación que está a la mano, porque están disponibles, porque son relativamente baratas de emplear, pero acá hay que hacer una atención, un llamado a atención. La infraestructura, los equipos de nuestras Fuerzas Armadas ya casi están en un nivel de obsolescencia. Todos sus camiones, sus aviones, superan los 30 años de uso. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Que sería conveniente que el gobierno, especialmente aquellos medios militares de uso dual, es decir, que tienen uso militar y además uso civil, ha llegado el momento de reforzarlos, de reequiparlos y de cambiarlos. ¿A qué elementos me refiero? En primer lugar, a todos sus medios de transporte, ya sea aéreos, marítimos y terrestres, pues cuando hay una emergencia es con estos medios que se lleva la ayuda humanitaria, se producen las evacuaciones. En segundo lugar, hay que darle mucha importancia a un elemento de gran utilidad que tiene la Fuerza Armada, que son sus hospitales móviles reubicables, son hospitales que van dentro de contenedores, que rápidamente pueden ser transportados y llevar asistencia médica a un lugar de catástrofe. En tercer lugar, hay una serie de elementos de magnitud menor, pero que son muy importantes, que hacen alojamiento, la distribución de comida, la potabilización de agua, hablamos de carpas, hablamos de elementos de cocina, de campaña, que bueno, están obsoletos o se han perdido, o se han destruido, eso debería ser renovado. Pero lo más importante de todo y que quiero rescatar, Cecilia, es que las Fuerzas Armadas tienen tienen una cultura organizacional especialmente apta para operar en estas circunstancias. Han sido entrenadas para la guerra, que es un fenómeno extremo, y los desastres naturales, sin ser una guerra, plantean serios problemas. Ergo, yo creo que nuestras autoridades harían muy bien, por un lado, en reequipar a sus Fuerzas Armadas
pero también sostenerlas en ese ethos de la profesión militar que las hace tan valiosas y que permite que sus virtudes para la guerra también sean empleadas en la paz. Con esto te cierro mi mensaje, Cecilia, te mando un abrazo y un saludo a todos tus oyentes y telespectadores. Un beso para todos, un abrazo, chao, chao. Valor de vivir. Viste que vos abrís la alacena de tu cocina y tenés un montón de hierbas, ¿sí? Que tenés romero, tenés albahaca, tenés laurel, tenés de todo, y vos pensás que solamente es para la salsita. No, fíjate las propiedades que tiene el laurel. La cocina es una verdadera farmacia si la sabemos usar. Una albahaca, por ejemplo, tiene una cantidad de antibióticos naturales que es lo mejor que hay, por ejemplo, la albahaca para las miasis. La miasis es cuando hay gusanos, una infección con gusanos. Y a veces da antibiótico todo y no anda. Y usted le pone hojas de albahaca y los gusanos desaparecen. No puedo creer. Por los antibióticos que tiene. ¿No es cierto? Hay una cantidad de plantas así. El laurel, el Laurus nobilis, como le llamó Linneo, es una planta muy interesante, muy, pero muy interesante. Tiene una cantidad de propiedades. Los griegos tenían una historia muy divertida, eran dioses muy divertidos, ¿no es cierto?, los dioses griegos. Apolo estaba persiguiendo a la ninfa Dafne, y ella, que no quería tener relaciones con Apolo, le parece que la había acorralado, ya no sé si había ya pelado la chaucha Apolo, no sé, pero cuando entonces le pide a Zeus, el dios máximo de ellos, que la salve y la transforma en laurel. Entonces él, como era el triunfo de lo masculino, ¿no es cierto?, porque Apolo significaba la belleza masculina, el triunfo, la gloria, saca 2 hojas y se hace como una corona y se la pone. Esa es la mitología griega, ¿no es cierto? Por eso se usó en los Juegos Olímpicos de Grecia, se los coronaba con hojas de laurel. Pero en los años 40 también, cuando se hacían los Siempre, juegos, siempre. en los discursos políticos siempre estaba Ya, el laurel. sí. Laureado, el término laureado. Señor, Claro, sí. la nobleza romana, por ejemplo, tenía el concepto de que teniendo un laurel o poniéndose laurel en la cabeza, lo protegía de rayos, de centellas y de otras cosas, ¿no es cierto? Así que ese era el concepto que había. A lo mejor tiene algo de cierto. Por ejemplo, yo he visto en Europa que muchas casas, sobre todo los Montes Cárpatos, ahí cerca de Checoslovaquia, esa zona, ponen muchas ortigas, son zonas de muchos rayos, y ponen ortiga, y donde hay ortiga no caen los rayos. La causa puede ser muy simple, debe tener una carga positiva y el rayo tiene carga positiva y lo rechaza. Es como el ombú, que el ombú atrae mucho los rayos. Es raro el ombú que no le haya caído un rayo. ¿Por qué? Porque tiene carga negativa y el rayo positiva y ahí lo atrae. Claro, son polaridades eléctricas, ¿no es cierto? ¿Cuánto desconocimiento que tiene uno? Claro, pero lo de poner ortiga alrededor de una casa, y ahí dicen no va a caer los rayos. ¿Cómo poner ortiga? Bueno, el laurel entre 2 hasta 10 metros puede tener, ¿no es cierto? Tiene hojas perennes, así que no caen. El uso más importante es el aceite volátil que tiene, que es el cineol, que hay dos que lo tiene sobre todo el laurel, digamos, que se usa como condimento, etcétera, porque está el de jardín. Este no tiene olor. ¿Ves? Son hojas largas así, y usted Pero este tiene lo rompe y no propiedades. tiene nada de olor. No. Ese tiene muy poco del cineol. Ahora, este otro, Es riquísimo. este sí, ¿ves? Pero esta es una hoja más grande, hay hojas más chicas. Hay hojas más redondeadas. Sí. En esta misma usted va a encontrar hojas más redondeadas, sí. Sí. Y para las comidas siempre es mejor el poner hojas verdes. No, el de jardín no usarlo. No, digo, hojas verdes o dejarlo secar. Las propiedades donde... Las propiedades son equivalentes, ¿no es cierto? Ah, qué riquísimo. Ve, usted es el cineol, ¿no es cierto? Al estar seco se concentran un poco, Es rico. ¿no es cierto? Pero
Las propiedades son sobre todo la del laurel, sobre todo como antirreumático, usado en compresas, fricciones, fomento, en forma de té, pero no hay que poner mucha cantidad porque puede ser un poco fuerte, ¿no es cierto? Sí. Una hojita, 2, por ejemplo, por una taza nada más. ¿Para los dolores menstruales sirve esto o yo estoy equivocada de beber hierba? Tiene un efecto emenagogo, se llama, es decir, que conduce a la menstruación. Sí, ayuda en general para dolores. Es antirreumático, es carminativo. Carminativo quiere decir que expulsa los gases. Es aperitivo para chicos que no quieren comer, darle una comida que tenga un poquito de laurel, hojas de laurel puede a ese chico estimularle el apetito. Es digestivo, es diurético, es muy buen expectorante. Un chico que está con catarro, con gripe, con fiebre, usted agarra hojas de laurel, las machaca bien, se las pone en el pecho, se la pone en forma de cataplasma y es excelente. Es sudorífico, es decir, que permite el sudor, que es un segundo riñón, ¿no es cierto?, la piel. Es antiséptico, es antiinflamatorio también. Y después los usos culinarios, ¿no es cierto?, que ya sabemos que son excelentes, ¿no es cierto? Así que el laurel, ¿no es cierto? Bueno, pobre Apolo pues no pudo conseguir la Dasne, pero creo que nosotros conseguimos, gracias a eso, tenemos el laurel. Hoy viene un médico que la verdad que hace años que me acompaña en el valor de vivir y siempre está, permanentemente se está actualizando. Pero hay algo que a mí me gusta muchísimo y yo siempre te digo, anda a verlo porque tiene el bioescáner que es una maravilla. Vos pones la mano y después podés enterarte de todo lo que te falta, lo que te pasa. Es algo maravilloso. Todo esto, todo lo que es la medicina biológica, está tratado por el doctor Daniel Tobaldo. Es un tema bastante espinoso desde el punto de vista, porque, o sea, estamos acostumbrados a un concepto médico puro, donde el hombre, creo que lo dije en otro micro, o sea, mide su andropausia en base a su actividad sexual. Y hay un desconocimiento total de un montón de otras cosas que tienen que ver con el funcionamiento hormonal. Entonces, y ese funcionamiento hormonal tiene mucho que ver con las cosas que han pasado en la vida. Entonces, ¿cómo te diría para que se entienda fácil? Sentar a un hombre de 50 años que viene y te dice, mira, quiero ver cómo estoy, quiero controlar mi próstata porque veo que no ando muy bien en mi vida sexual, que vos le digas, bueno, a ver, contame un poco de tu vida. ¿Qué relación tuviste con tus padres, sobre todo con tu papá? ¿Cómo fue la historia? ¿Qué relación tuviste? ¿Tenés hijos varones? ¿Sí? ¿Qué tipo de relación tuviste con tu hijo cuando realmente necesitaba tu asistencia y tus cosas? Entonces, es un tema muy complejo de abordar desde el punto de vista emoción, efecto físico. Pero como siempre decimos, todas las consecuencias físicas tienen que ver pura y exclusivamente con temas, la palabra no es emocionales, pero como para que se entienda que siempre tiene que haber algún hecho concreto que determine que un órgano entra en disfunción, que haya un trastorno químico y un órgano entre a funcionar menos bien de lo que debe funcionar. Entonces ese es un gran tema, pero desde el punto de vista médico, como uno lo aborda primeramente desde el correcto diagnóstico. Entonces, a partir del correcto diagnóstico, uno tiene más o menos en claro cuál es, digamos, porcentualmente esa influencia, porque ahí recién uno empieza a tallar de acuerdo al diagnóstico, de acuerdo a cómo está hormonalmente, de acuerdo a cómo están sus huesos, cómo están sus arterias, cómo está su corazón. Todas cosas que dependen de ese equilibrio que tiene que haber entre la disminución de la actividad gonadal y el reemplazo por la actividad suprarrenal a partir de la dihidroepiandrosterona. Ahí podemos ver cómo va influyendo la parte emocional y las cosas que pasaron. Tiene que ver mucho con la edad. O sea, no es lo mismo afrontar un caso de patología prostática a los 45 años que a los 65, 70. Es importante que el hombre tenga información de qué tipos de patologías, qué son las prostatitis, qué es el prostatismo, que es una serie de síntomas, qué es un adenoma de próstata. O sea, tendría que haber un poco más de información con respecto a eso
para que haya una toma más de conciencia y por lo tanto un control más fluido del paciente, cosa que sí pasa con la mujer. El hombre es fálico por excelencia, entonces es una estructura. La estructura humana, así, o sea, así como sabemos que nuestra condición de ser humano pasa por el hecho de no tener en contacto directo consciente, inconsciente y subconsciente, la estructura fálica del cerebro del hombre manda. Es mucho más complicado tratar el tema de próstata que tratar el tema de la mujer en general, porque tenemos diferentes enfoques que tienen que ver con detectar dónde está el tema. Si realmente es un tema pura y exclusivamente de próstata, si la próstata ya sufrió la consecuencia de un problema hormonal, si está metido dentro de la bolsa de un montón de signos y síntomas que tiene la persona, que tienen que ver con sistema nervioso autónomo, ciertas cosas. Es un enfoque un poco más distinto, más integral y con otro tipo de tratamiento. Pero si vamos a hablar puntualmente de una prostatitis, que es lo más habitual, es puntual el tratamiento. Funciona bien con células y con aminoácidos. El tema es el siguiente, o sea, dentro de la medicina biológica la multiplicidad de causas de enfermedad son distintas. Son distintas porque al tener un enfoque más integral, yo abarco más. Y al abarcar más, las posibilidades causales son muchas más. Bueno, ya llegamos al final del Valor de Vivir. Gracias por acompañarme. Nos vemos el domingo a las 8 de la mañana con unos matecitos, unos bizcochitos y el Valor de Vivir. Gracias.